Buenas tardes, mi nombre es Mónica Castañeda Hernández, soy estudiante de maestría en educación, estoy en el Instituto Tecnológico Milenio y la materia que está ahorita impartiendo es el Sistema Educativo Nacional y Política Educativa. Analizaremos qué son las políticas educativas. Son las acciones, lineamientos mediante los cuales el Estado regula, orienta el proceso educativo en el país. El gobierno establece sus propios conceptos, existiendo siempre un objetivo y una meta, teniendo mucho cuidado de programar las acciones, pero no con pura política, sino que también invierte en los programas nacionales y en los logros alcanzados, basándose en los problemas que existen en nuestro país. Podemos hablar de dos niveles políticos: el gubernamental, que está presentado por el Estado, o la entidad abstracta, y en donde se asume la organización de la vida política para una comunidad o sociedad. El institucional es donde una empresa mantiene una dinámica política de la misma manera que los hace una institución educativa. Y la política y todo lo que tiene que ver con lo político es indiscutiblemente el poder. Hasta de tal punto que para que se dé la política debe de haber poder. La política, cuando se tiene el poder, es para hacer, es decir, para invertir, para modificar, para mejorar la realidad circunstancial de las comunidades humanas, de los logros, de los fines propuestos o de las consideraciones acerca de los cambios producidos en la política. La política tiene características. Nuestro sistema en México se caracteriza por una gran magnitud y diversidad. Además, es complejo, heterogéneo, debido al tamaño y a las particularidades que lo integran, así como las características del profesorado, el marco normativo básico de la educación, que está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro sistema en México cuenta con decretos gubernamentales de las universidades no autónomas: el Acuerdo 93, el 243, el 279, el 286 y el 328 de la Secretaría de Educación Pública. Convenios de la coordinación, operación y apoyo financiero entre la Federación, Estado e instituciones. La Ley Federal del Trabajo, que rige a las relaciones de trabajo en el IES. El Poder Ejecutivo es el responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo con una vigencia sexenal, el programa sectoral asociado a la educación elaborado por la SEP. Este programa es de observancia obligatoria y contiene los objetivos estratégicos, políticos y objetivos particulares, línea de acción, metas para el periodo correspondiente. El gobierno federal establece los planes y las políticas nacionales, y los gobiernos estatales los planes y las políticas en el ámbito de su correspondencia. También se cuenta con la Ley General de Educación, la Ley de la Coordinación de Educación Superior, el reglamento al artículo 5 constitucional, las leyes estatales de educación superior, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública y las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas y las no autónomas. La política tiene objetivos. Los objetivos educativos tienen de tratar de resolver los problemas a los que la educación enfrenta. Por ejemplo, la economía, la cultura, la burocracia, y transformarlas en maximización de los logros y de los objetivos como calidad, la eficacia y la eficiencia. Por otro lado, se sitúa dicha política en el contexto latinoamericano y se define en dos sentidos. En el primer lugar, como el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias, que moviliza
desde el Estado para garantizar el derecho de la educación de las niñas y los niños y adolescentes desde el nivel preescolar hasta su graduación, que es la educación media superior. Establecido esto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos de la Ley General de Educación. ¿Cuáles son las políticas educativas actuales en México? La política educativa tiene un doble objetivo. Por un lado, vamos a describir y a caracterizar y analizar la política educativa que impulsa el Estado de México en educación obligatoria, y por otro lado situar a dicha política en un contexto latinoamericano, ofreciendo hablar de solidez del sistema educativo mexicano. Se expresa una magnitud, su vasta presencia en todo el territorio del país y su capacidad para ofrecer servicios educativos en un modo casi universal a nuevas generaciones. Tomando en cuenta que hay dos aspectos del funcionamiento del sistema educativo: la presencia de centros educativos en todo el territorio, pero esto teniendo serios problemas en la calidad tanto en su infraestructura como en sus dinámicas pedagógicas e institucionales. Por otro lado, señala que ante cada paso que el sistema educativo da en su proceso continuo de crecimiento y consolidación, los desafíos son más complejos y sus estrategias de cambio van perdiendo capacidad e incidencia sobre la realidad educativa del país. La efectividad de las políticas es cada vez menor. En segunda parte, se pone a la política educativa de México a tener un diálogo con otros países de su región y sumando elementos que permitan una mejor comprensión, ya que México se encuentra entre los 8 países con mayor porcentaje de pobreza. Entonces, estas condiciones, haciendo esto uno de los mayores obstáculos para el cumplimiento del mandato institucional de garantizar el modo universal el derecho de una educación de calidad. En segundo lugar, la política educativa alude también la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad del Estado hacia un logro de objetivos propuestos, haciendo referencia a la capacidad de definir y dotar de legitimidad un horizonte para la política, así como liderar los procesos necesarios para transformar la realidad educativa en función de este horizonte. México se encuentra en una reflexión sobre el camino hacia el fortalecimiento de la calidad, cobrando un auge de transitar buenos resultados y una cobertura de mejores resultados de calidad. El MBEM es el acuerdo político entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y el CENTE, lo que dio lugar a la descentralización de los servicios educativos en la federación hacia los estados. La firma del MBEM fue posible porque el CENTE negoció con las autoridades educativas. Se destaca que el propósito político del MBEM ha sido asegurar los intereses del CENTE y mantener la centralización de aquellos aspectos que resulten estratégicos para el mejoramiento de la calidad en una especie de gobernabilidad para sobrevivir. La evaluación de las políticas educativas provenientes del MBEM: se eligieron 3 políticas: la descentralización, la política de gestión escolar, y ambas se desprenden de un eje de reorganización del sistema educativo. Y la política de reformación continúa y se deriva de este eje revalorización
de la función magisterial, de los problemas que estas políticas atienden y se relacionan con los factores asociados al logro educativo identificados desde el MI. La implementación de las reformas da cuenta de que en el cambio se caracteriza por ser unidireccional del centro de los estados bajo un sistema educativo jerárquico, permitiendo una implementación política de arriba hacia abajo y de forma homogénea sin considerar las necesidades de los contextos ni un diseño político de red. Observando los resultados insatisfactorios en el logro educativo, se explica por una marcada orientación de gestión del sistema educativo hacia la gobernabilidad con incipientes tintes de gobernanza que pueden potencializarse a mediano y a largo plazo para promover una gestión de un modelo de gobernanza que responda. La política educativa ha propuesto elevar su efectividad frente al escenario social que caracteriza a México y la posibilidad de ser reflexivos sobre estrategias que fortalezcan el liderazgo educativo, invitando a México a que analice el marco regulatorio en donde establecen las reglas del juego y las políticas educativas, y a su vez analizando su Ley General de Educación. México tiene mentes brillantes que pueden dar respuestas favorables a la educación. Se requiere que forjemos alumnos analíticos, críticos y forjadores de su propio destino. No se requiere de que tengamos leyes que las vamos a reformar, pero ¿de qué nos sirve que tengamos tantas leyes que las vamos a reformar si no las vamos a accionar a favor de la población? Pues termino con esta explicación de lo que es nuestra política, y bueno, tenemos mucha tela de dónde cortar y mucha tela de dónde agarrar para que nuestra política se lleve a cabo. Sí, gracias.